son la guía de la vida auténtica. Escucha, ahora debes encontrar tu propósito de luz real. Escucha, no dejes pasar los instantes de vida inmortal. Escucha. Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Lo que acabáis de escuchar es una composición que hace años desarrollé sintiendo una vivencia que tuve cuando mi yayo, mi abuelo paterno, partió de este mundo. Es algo que ya he comentado en una ocasión, pero viene al hilo de lo que quiero desarrollar en este vídeo. Algunas personas me han preguntado cómo distinguir entre la información que viene del plano primordial, del plano causal, cómo distinguir lo que viene de la mente ordinaria, de esos planos más profundos. Y esto es importante porque la realidad nos está hablando constantemente por medio de experiencias que nosotros atraemos. El nivel de vibración de tu ser atrae la vida que vives. Y también podemos recibir mensajes o intuiciones dentro, cuando estamos, por ejemplo, en estado de contemplación. Algo que es muy importante. Yo todos los días me pongo unos 20 minutos por lo menos a estar en silencio, armonizando mente, corazón y cuerpo y escuchando, quizás proyectando alguna intención de luz. Pero como digo, es un cultivo muy importante para los que estáis en la búsqueda interior. Y cuanto más practiquéis, más vais a encontrar. Detrás de mí hay horas y horas, miles probablemente, de práctica. Y durante todos estos años he aprendido a distinguir lo que viene de la mente ordinaria de lo que viene de mi centro emocional superior, lo que podemos llamar la consciencia y la conciencia real. Y también de lo que viene del mental superior, donde pues evidentemente puede haber memorias causales de otras existencias. Y también he aprendido a distinguir lo que son mensajes de mi ser de luz primordial, que muchas veces pueden venir en forma de ropajes oníricos, alegóricos. Depende del estado de desarrollo en el que estéis. Pero como os decía, hay una anécdota que me inspiró esta composición. Yo estaba con mi yayo en su habitación del hospital de paliativos donde estaba
Y en un momento determinado él pronunció una palabra que yo entendí que era Dios. No se le entendía bien porque estaba en muy mal estado. Él tenía ya 95 años, si no recuerdo mal. Y ya se estaba despidiendo. Y yo lo sabía. Pero en aquel momento no le dije muchas palabras, solo le dije que los pájaros que yo escuchaba porque estaban cantando fuera en la terraza, cantaban por él. Le dije, Yayo, los pájaros cantan por ti. Y simplemente pues le hice saber que yo estaba ahí con él. Muchas veces es lo que hace falta. No hay que decir grandes cosas, simplemente hemos de comunicar amor con la presencia. La energía, la vibración de tu ser es suficiente para poder comunicar la verdad. Y al llegar a casa, pues yo me quedé con ese momento. Al día siguiente falleció. Y justo antes de recibir esa noticia, era por la tarde, noche, yo había estado dando un paseo por el parque y escuché el canto de un pájaro. Era un mirlo, si no recuerdo mal. Un pájaro que yo no había escuchado nunca cantar a esas horas. Había escuchado mirlos quedarse cantando hasta tarde, pero ese pájaro en concreto no recuerdo que hubiese cantado tan tarde. Y lo interpreté como una señal. No digo que fuese una señal directa de mi Yayo, pero sí una señal que venía de lo que podemos llamar el otro lado. Y bueno, al llegar a casa, pues mis papás me dijeron que efectivamente el Yayo pues se había ido. Entonces establecí la conexión, ¿no? Y bueno, alguno puede decir, es una coincidencia. Vale, puede ser. O puede que no. Entonces, ¿cómo distinguimos, ¿no?, lo que viene de la realidad profunda de lo que viene de nuestra mente ordinaria? Bueno, en primer lugar, como decía el poeta irlandés John Donne, cuando escuches las campanas sonar, no te preguntes por quién doblan, por quién suenan. Las campanas suenan por ti. Es decir, cuando nosotros recibimos un mensaje o nuestra mente identifica algo con significado profundo, ahí está la conexión. Porque la realidad está hablando constantemente. La realidad no es un mero sinsentido. Siempre está de cara a nuestra conciencia. No hay realidad si no hay una conciencia que la perciba. Podemos decir que la realidad que vemos siempre es de cara a nuestra mente perceptiva. Entonces, nosotros debemos escuchar la voz de la conciencia que nos mueve a obrar y distinguir también el espacio de consciencia, de percepción, donde la realidad cobra sentido. Es ahí donde nosotros debemos discernir ciertos momentos, ciertas asociaciones. Por ejemplo, durante los miles de horas que he pasado contemplando en silencio, que es algo que hago desde hace ya muchos años, me vienen imágenes, me vienen pensamientos, y esto recomiendo hacerlo como cultivo de vida. Todos los días conviene pues estar en silencio con uno mismo. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 20. Yo me llegaba a pasar hasta 1 hora al día sentado en silencio, en una posición estable. Lo de las etiquetas ya da igual, que lo llaméis meditación, contemplación, sentadas, interiorización, mindfulness, todo eso en el fondo da igual porque es lenguaje. Lo importante es la vivencia. Y ahí podéis descubrir ciertos matices, podéis distinguir lo que es la consciencia del pensamiento, de las emociones, de las sensaciones. Esto es algo que hacemos en el curso Armoniterapia, en armonía del alma.
Y bueno, los que estudian conmigo saben a qué me refiero, ¿no? A veces pues hacemos sesiones de interiorización para que la persona pueda ir descubriendo por sí misma. Y bueno, ahí es donde debéis realmente discernir qué es lo que estáis sintiendo. Ha habido una persona que me ha preguntado cómo discierno lo que me viene del plano causal de lo que me viene de mi ser primordial. Y eso es una muy buena pregunta, porque cuando nos vienen ciertas memorias del plano causal, no necesariamente vienen de nuestro ser real. Nuestro ser real ha estado presente ante ciertas vivencias, experiencias que hemos tenido incluso en otras existencias. Y la memoria causal, que llaman Nakasha en la India, contiene una serie de impresiones, samskaras, que provienen de esas vivencias. Y a veces cuando estamos en estado de relajación, en contacto con nuestro inconsciente, esas impresiones afloran y las vemos, son muy vívidas. Podemos tener incluso la vivencia misma o repetirla en primera persona. Pero normalmente son como nubes que pasan. Es muy importante que no os identifiquéis con lo que veáis. Si vosotros en estado de contemplación interna recibís una imagen, un pensamiento, no lo alimentéis, no sigáis el hilo de la historia, simplemente contempladlo como si fuese una nube. La actitud tiene que ser de imparcialidad y desapego, porque si no alimentamos ciertos patrones que provienen de causas que nosotros hemos originado. Entonces, lo que tenemos que hacer es romper el hilo causa-efecto para poder recuperar nuestra vivencia de la esencia, donde estamos libres de cargas, libres de transgresiones, libres de errores, entre comillas, porque muchas veces los errores nos llevan a aprender, a comprender. Por tanto, cada vez que vosotros veáis un pensamiento, una emoción, sea positiva o negativa, una vivencia negativa o positiva, permanecer como testigos de lo que ocurre y dejar que siga su curso. Ahora, muchas veces podemos tener una imagen más completa. A lo mejor se nos aparece la presencia de nosotros mismos y vemos que se nos ilumina el pecho, como por ejemplo esta persona me había comentado que se vio a sí misma con el pecho iluminado y como si tuviese diversas capas de las cuales tuviese que desprenderse. Entonces eso sí que puede venir de lo que llamamos el centro emocional superior, que es donde el ser divino, el ser primordial, se comunica por medio de imágenes. No es que sea una imagen el mismo, es una versión original de lo que debemos ser, evidentemente, pero puede utilizar la imagen interna para comunicarnos algo importante. Digamos que cuando el ser divino, el ser primordial, lanza un mensaje, un logos, ese logos se va recubriendo de vestimentas. En el plano mental utiliza intuiciones, utiliza flashes de consciencia, de conciencia, pero al bajar ya al plano emocional puede que aparezcan imágenes. Y también se siente una elevación interna, es como sentirse libre totalmente. Y es una sensación que cuando uno la tiene, quiere volver a eso. Es lo que algunos llaman dicha, ¿no? Bliss en inglés, ananda, como dicen en sánscrito, la beatitud, que dirían en castellano. Y bueno, es algo que se siente en diversas manifestaciones de vida. Por ejemplo, cuando estamos tocando música, podemos tener experiencias de esa dicha. Cuando estamos contemplando un paisaje, también. Cuando estamos con una persona que nos llena, también. Pero también hay que desapegarse de eso. Es decir, no hay que perseguir la dicha como si fuese un objetivo, porque entonces se convierte
en un deseo egoísta. Y eso es lo que nos mete en la trampa. Nosotros somos dicha, nuestro ser está lleno de dicha, porque está completo. Pero normalmente no percibimos la dicha de la vida, porque nuestra mente está llena de asociaciones mecánicas. Y es por eso que nos estudiamos en profundidad, es por eso que distinguimos entre las personalidades falsas de las personalidades que nos pueden ayudar, que pueden jugar un papel en la sociedad. Y luego de nuestro ser de luz primordial, que es el que vive a través de esas personalidades que debemos unificar en nosotros, de tal modo que haya una sola personalidad que pueda tener evidentemente diversos roles, diversos papeles en la vida, pero que es uno. Es decir, tenemos que vivir de tal modo que seamos un yo unificado, con su propia conciencia y voluntad, no diversos personajes que actúan de un modo en diferentes situaciones, deseando cosas contradictorias, haciendo cosas que no están en sintonía con esa vibración interna. Entonces, ¿cómo distinguís lo que viene de vuestros pensamientos ordinarios, emociones ordinarias, de lo que viene del ser real? Lo vais a saber. Porque lo que viene del ser real vibra de manera más profunda. No es mecánico, no es superficial. Y luego lo que viene del plano causal, pues son impresiones, son conexiones causa-efecto. Por eso se le llama plano causal. Todo lo que hacemos genera un efecto. Y nosotros sabemos que hemos superado nuestras trabas o nuestros condicionamientos cuando podemos ver eso de manera desapegada. Eso lo vais a ver en sueños. Si tenéis un sueño, por ejemplo, en el cual sois tentados, aparece, por ejemplo, un plato de comida y en vez de tiraros como lobos a coméroslo, permanecéis observando sin identificaros. O cualquier otra tentación. Aquello que más os mueve, os va a aparecer en sueños. Y vosotros sabréis si lo habéis superado cuando en el sueño no os identificáis. Podéis permanecer como testigo. Esto es lo que se llama despertar. Cuando despertáis, os dais cuenta de que no hay que dejarse llevar por las circunstancias y que siempre hay una vía hacia la completud, aquí y ahora. Precisamente por eso utilicé esas palabras en la canción. Para mí la música es un modo de enfocarme, de florecer, de cumplir mi propósito, porque es algo que me apasiona. Para mí un día sin música es como un día sin sol. Necesito escuchar música, no solo música externa, sino la verdadera armonía interior, que comienza, no lo olvidéis, con el silencio. Muchos no se dan cuenta de que la esencia del ritmo de la música son los silencios, porque entre nota y nota hay un silencio, o hay un espacio. Incluso una vibración es vibración porque algo está oscilando y en ese oscilar pues hay un espacio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la luz primordial la vibración es tan intensa que no se puede decir que esté vibrando tal y como nosotros lo entendemos. Está vibrando infinitamente. Y en ese verdadero vibrar de la vida hay un movimiento más allá del tiempo, más allá del espacio-tiempo, mejor dicho. O incluso con un matiz más allá del tiempo-espacio. Esto es algo que explicaré en otra ocasión. Una cosa son las 3 dimensiones del espacio y otra cosa son las 3 dimensiones del tiempo. El espacio pues es alto, largo y profundo, ¿no? Y las 3 dimensiones del tiempo son la cuarta, la quinta y la sexta. De esto hablé en una ocasión, pero tenemos que ir más allá de las nociones de aquí, allí,
antes, después, futuro, pasado, presente, porque en la verdadera conciencia no hay nada de eso, todo es simultáneo. Y esto es algo que llevo sintiendo desde que comencé a despertar en esta vida presente, hace ya más de 20 años, cuando tenía unos 17, 18 años, y nunca olvidaré las primeras vivencias de volver a encontrar esa expansión, esa libertad interna que yo sentía de niño, pero que luego olvidé, porque me enfrasqué con la vida, ¿no? Pues uno desarrolla gustos por el baloncesto, la música, y bueno, llegó un momento en que me di cuenta de que sin la vivencia interna de la vida expansiva, nada tiene sentido. Ahora, si nosotros logramos establecer una conexión entre lo que hacemos en la vida y nuestro ser real, entonces todo cobra sentido. Vuestra vida se hace inmortal, que es lo que decía en la canción, ¿no? Tenemos que hallar el sentido de inmortalidad en cada cosa que hagamos. Incluso limpiar. Limpiar la habitación, por ejemplo. Tenéis que hacerlo con todo vuestro ser, recordando que hay algo inmortal en vosotros que vive para traer luz. Y aquí en esta vida pues tenemos que limpiar constantemente. No solo el suelo o los muebles, sino la mente y el corazón, porque se ensucian con facilidad. Así que sigamos limpiando mente y corazón para poder expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.